Y así más voy a dar paso a mi compañero José Abel Carretero, JJ, como le conocemos aquí en la casa, para que nos dé esta primera introducción a lo que Azure puede hacer por todos nosotros y por todas nuestras empresas. JJ. Hola, buenos días. Soy José Javier Carretero, miembro del Departamento de Sistemas de EFOR, y la idea de hoy es presentaros un poquitín qué es Azure, entendiendo que más o menos podemos tener las nociones iniciales de lo que puede ser, plasmarlo un poquitín a nivel esquemático de qué puede ofrecernos, ¿vale? Las ventajas que nos presenta, y luego bajarlo a un ejemplo concreto, una necesidad concreta que todos podemos tener, que es el funcionamiento y la configuración de una solución de backup con el destino en Azure. ¿Vale? Para ello vamos a presentaros el guión de lo que vamos a ir siguiendo, ¿vale? Pasando al índice, donde lo primero que haremos es inicialmente presentar qué es Microsoft Azure, ¿vale? Haciendo un resumen a alto nivel de qué solución nos presenta Microsoft como plataforma de cloud computing. Pasaremos a un punto donde veremos las principales ventajas que nos presenta Azure como plataforma de cloud computing dentro de una infraestructura empresarial, los ejemplos de soluciones que podemos dar de Azure y, sin más dilación, pasaremos a una demo que realizará nuestro compañero Fernando, donde haremos dos ejemplos de backup de ficheros y backup de una base de datos SQL, todo con destino en Azure. ¿Vale? Al final dejaremos un tiempo para responder a todas las dudas y cuestiones que nos presentéis. Y pasando un poquitín a qué es Microsoft Azure, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Pues Microsoft Azure puede ser el resumen de lo que Microsoft está presentando como Cloud Computing. Al final no deja de ser nada más que una plataforma que se ofrece en nube, ¿vale? De tal manera que toda la infraestructura y todos los recursos que dispone se presentan como servicios. De esta manera, nosotros podemos desplegar aplicaciones utilizando toda la red de sus data centers que tiene Microsoft en propiedad, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que con este cambio de paradigma, el cloud computing nos permite presentar numerosos servicios basados todos ellos en Internet. La plataforma es muy flexible y nosotros podemos disfrutar de todas las aplicaciones que nos proporcionan, como son recursos que nos distribuyen en un catálogo. Me explico. Vamos a poder tener a nuestra disposición todo lo que Microsoft nos presenta como servicio y que puede tener presentado en un mero portfolio de todas las características. Como curiosidad decir que cada uno de los data centers que tiene Microsoft distribuidos a nivel global, a nivel mundial, pues ocupa 10 campos de fútbol, ¿vale? Es un data center de 10 campos de fútbol de extensión. Sus ubicaciones ahora, a día de hoy, las tenemos repartidas a nivel mundial en las diferentes ubicaciones, principalmente en Estados Unidos, ¿vale? En Europa distinguimos dos centros de proceso de datos, uno ubicado en Irlanda, que vamos a identificar como Europa Norte, y otro ubicado en Holanda, en Europa Oeste. ¿Vale? También tenemos otro en América Latina, dentro de Brasil, y distribuidos también podemos encontrar por Japón y por Asia. ¿Vale? Ellos hacen un conglomerado de diferentes data centers desde los que podemos presentar nuestras aplicaciones en cloud al conjunto de usuarios y clientes que dispongamos. Si pasamos como ventajas de Azure, podemos decir lo siguiente. Al final, Azure es una plataforma cloud computing. ¿Y en qué se va a caracterizar? Pues se va a caracterizar en que vamos a pagar por uso. Yo no voy a pagar toda la infraestructura que esté sustentando todo lo que necesito yo para un servicio. Yo voy a pagar por lo que utilice. Yo podré gestionar dando de alta recursos y pagar solo por el tiempo que lo estemos utilizando. ¿Vale? Al final nos van a medir los recursos utilizados, como puede ser capacidad de proceso, almacenamiento y ancho de banda disponible, y conforme nosotros lo utilicemos nos va a facturar en periodos mensuales. Escalabilidad, otra ventaja del cloud computing. Nosotros no tenemos por qué ir definiendo tenemos que predefinir los recursos que necesito. Los vamos cogiendo conforme los voy necesitando. Si yo necesito más servicios, aplicaciones o recursos, se los voy solicitando a la plataforma. La plataforma me los va a entregar de una manera casi inmediata. ¿Vale? Siempre lo que nos interesa de una plataforma como cloud computing es que esté siempre disponible.
Microsoft nos ofrece unos SLAs del 99,95% cumpliendo las condiciones de configuración necesarias, ¿vale? La disponibilidad de SLA se mide a nivel mensual y además tiene unas penalizaciones que también están estipuladas por contrato, ¿vale? ¿Esto qué nos va a asegurar? Nos va a asegurar que toda nuestra infraestructura va a estar siempre albergada en la nube y siempre operativa. ¿Y qué más tenemos que seguir teniendo en cuenta? Pues que al ser una plataforma Microsoft y que está sustentada por este fabricante, la plataforma siempre va a estar actualizada. Es decir, todas las últimas versiones de software y aplicaciones que se están presentando en el mercado nos las va a aprovisionar como recursos disponibles. Podemos tener siempre las últimas versiones del sistema operativo, las últimas versiones de aplicaciones o las últimas versiones de las plataformas que estén saliendo al mercado. Seguridad. Yo tengo que tener siempre muy en cuenta que toda la información que tengo en la nube va a estar segura. Os remitiremos a unos enlaces al final de la presentación donde podemos ver un poco todas las políticas de privacidad que Microsoft plantea para la infraestructura, ¿vale? Para la infraestructura cloud que gestionemos. Y si lo pasamos un poquitín a la solución que nos presenta una plataforma cloud, podemos diferenciarla, como vemos en la presentación, de dos maneras. Vamos a intentar diferenciar lo que es una plataforma tradicional de un data center en el cual todos podemos tener nuestra vista puesta, que lo tenemos a la izquierda de la presentación, y a la derecha vamos viendo las siguientes soluciones que nos presenta una plataforma cloud. ¿Vale? Si vemos a la izquierda, todos identificamos que un data center tradicional que conocemos pues está basado en un hardware cuyo nivel superior implementa una infraestructura de virtualización sobre la que nosotros planteamos unos sistemas operativos, gestionamos una red, administramos unos firewalls para presentar unos datos y aplicaciones, ¿vale? Eso es toda nuestra pirámide de infraestructura y de elementos necesarios para un data center tradicional. ¿Qué sucede cuando pasamos a Azure? Pues en Azure podemos diferenciar diferentes niveles de servicio, como puede ser el IaaS, infraestructura como servicio, ¿vale? Que todos hemos oído hablar últimamente bastante, en la cual nosotros lo que hacemos es solicitamos al gestor de la plataforma cloud, a Microsoft Azure, que nos proporcione la infraestructura que necesitemos. La infraestructura al final no se basa nada más en que en un sistema operativo, ¿vale? Los recursos de un sistema operativo que están trabajando sobre una virtual network que nosotros administramos y configuramos y que nosotros utilizamos y administramos, ¿vale? Pero que nosotros no mantenemos ni gestionamos. Definiremos unas reglas de firewall para trabajar con aplicaciones y datos. Eso es lo que se conoce como una solución IaaS dentro de una plataforma Cloud Computing. Solicitar los recursos de infraestructura que nosotros precisamos para montarla y tenerla desplegada. Si vamos un poco más hacia allá, veremos el plataforma como servicio, en las cuales nosotros podemos empezar a desplegar servicios. Ya nos abstraemos de la infraestructura necesaria y adquirimos servicios. Solamente requerimos los recursos de red, las reglas de firewall y las aplicaciones en sí mismas. Proporcionamos una plataforma como servicio. Nos da igual lo que haya por debajo. Y si vamos un poco más a la solución, al final podemos ver casos particulares como sitios web y servicios de movilidad. Bueno, todo ello se centra en Microsoft Azure con foco en la aplicación, en dar el servicio de lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Si vamos viendo, al final lo que vamos a hacer nosotros aquí con Azure es bajar a un ejemplo real. Nosotros lo que queremos hacer es tener una plataforma basada en el data center del cliente, ¿vale? A través de la cual nosotros vamos a disponer de unos ficheros generando un backup de esa información a través del servicio de backup dentro de Azure. Es decir, nuestro ejemplo va a ser coger directamente una máquina real, ¿vale? Con unos ficheros ejecutándose en un sistema operativo y vamos a presentar la demo de cómo tenemos que realizar un proceso de backup de nuestra información en Azure. Para ello, Fernando Orera nos va a hacer la demo real, ¿vale? No tanta teoría, sino que más funcionalidad. Pasamos para que se conecte remotamente y nos presente una infraestructura de una máquina virtual sobre la que vamos a generar una solución de backup en la nube.
Hola, buenos días a todos. Soy Fernando y bueno, como ha comentado mi compañero José Javier, me voy a encargar de la parte de la demo. Y bueno, gracias a todos por asistir y vale, voy a compartir mi monitor secundario. Vale. Vale, en estos momentos deberíais estar viendo mi monitor secundario, donde voy a hacer toda la parte de la demo, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser acceder al portal de Azure, ¿de acuerdo? Eso se puede hacer desde la URL manage.windowsazure.com, ¿de acuerdo? Entonces, accedemos al portal con nuestros credenciales. Y ya se nos presenta el portal de Azure donde podemos empezar a configurar las diferentes soluciones. Este es el portal que hay en funcionamiento ahora mismo, ¿vale? Pero Microsoft ya está trabajando en un segundo portal con, bueno, mejor aspecto. Si bien el primero no es para nada desagradable, ya están trabajando en este segundo portal, que ahora os enseñaré. Vale, este es el segundo portal, ¿vale? Más amigable, digamos. En el portal de Azure, ¿vale? Las configuraciones que vamos a hacer las haremos accediendo al ribbon o la cinta de opciones que tenemos en la parte izquierda, donde se nos presentan las distintas opciones, ¿vale? En el caso de que tuviésemos que crear una máquina virtual, accederíamos a esta sección, ¿vale? Y la crearíamos pues accediendo aquí al control de nuevo, accediendo a la galería de imágenes de sistemas operativos y aquí elegiríamos el sistema operativo que queremos, y, bueno, un SQL, un Microsoft Server 2012 y bueno, en cuestión de 10 o 15 minutos estaría en funcionamiento la máquina virtual. No es el objeto de este webinar, porque la intención es hacer otros webinars más adelante y nos vamos a centrar en la parte de backup. Para la primera demo en concreto, que es la de backup de ficheros contra Azure, tendríamos que acceder a la sección que se llama servicios de recuperación. Dentro de servicios de recuperación tendríamos que crear pues, un nuevo servicio, ¿vale? Que aquí se nos presentan dos opciones. Una sería la de Site Recovery, si quisiéramos pues para restaurar CPDs, ¿vale? Y la otra sería un almacén de copia de seguridad, que es el ejemplo que nos atañe hoy. Una vez o a la hora de crear esto, tendríamos que poner el nombre del sitio de copia de seguridad y elegir la región. El tema de la región es bastante importante por el tema de latencias. No es lo mismo que ese servicio que vamos a crear esté ubicado en el CPD que tiene Azure en el este de Estados Unidos, por ejemplo, que en el oeste de Europa, ¿vale? Entonces, para nuestro caso sería el oeste de Europa, ¿vale? Y crearíamos el almacén donde vamos a hacer las copias. Este nombre no puede coincidir con ningún otro almacén que ya esté creado en Azure, ¿vale? Creamos el almacén y ya vemos cómo se pone a crear el almacén. Vaya. Le costará un poquito, ¿vale? Pero bueno, yo para la demo ya me he preparado otro almacén que se llama Webinar Azure FIC, ¿vale? Porque la longitud máxima en caracteres son 15, entonces bueno, tuve que llamarlo así. Y la demo la vamos a hacer sobre una máquina virtual que se ha creado previamente en Azure, que en este caso es esta, ¿vale? Cuando accedemos a la sección de máquinas virtuales, en la parte de abajo tenemos los controles sobre esa máquina virtual. Los controles son conectar, ¿vale? Para conectarnos por terminal server, reiniciar si necesitásemos reiniciar la máquina, apagarla, ¿vale? Adjuntar si le quisiésemos conectar un disco duro adicional, bueno, desconectar disco, eliminar. En este caso nos vamos a conectar, ¿vale? Y bueno, ya tengo mi acceso directo aquí en el escritorio y nos vamos a conectar ya directamente. Vale,
Una vez que esa máquina virtual está creada, que ya digo que le cuesta unos 10 o 15 minutos más o menos, ¿vale? Esto es lo que se nos presenta. Este escritorio con los datos de esa máquina, su IP, el espacio que tiene y demás, y ya podemos empezar a configurarla. Para el caso que comentábamos, el backup de ficheros, a ver un segundito, vale, aquí. El backup de ficheros, como ya he dicho, es esta sección que hemos creado aquí. ¿Vale? Ya vemos que el almacén que acabo de crear hace un momento ya está operativo. Para configurar este servidor, para poder hacer copia de ficheros, necesitamos este almacén que ya hemos creado, y una vez que lo tenemos creado, accederíamos a él, ¿vale? Y desde aquí ya podemos descargar las credenciales del almacén. Estas credenciales se instalan en el servidor que va a hacer las copias de seguridad, habilitando dicho servidor para hacer las copias y las restauraciones. Ningún otro servidor puede acceder a estos recursos si no está registrado con estos credenciales, así que es muy importante. Eso por una parte, y lo siguiente que tendríamos que hacer es descargar el agente de copia de seguridad, que lo tendríamos aquí mismo en el portal, ¿vale? Y que es este, ¿vale? Esta aplicación, que, bueno, si alguno ha utilizado la herramienta que viene por defecto en Windows para hacer backup, pues la interfaz que se nos presenta es muy similar, por no decir prácticamente la misma. Este es el programa con el que haríamos, o el agente con el que haríamos las copias de seguridad, donde podemos configurar todas las opciones. Vale, yo tengo aquí una copia configurada que me va a hacer una copia de una carpeta que yo tengo en C que se llama backup, ¿vale? Si quisiésemos configurar exclusiones, pues que en esta carpeta me copies todo lo que haya dentro de backup menos estas dos carpetas. Lo podríamos añadir aquí sin ningún problema, ¿vale? Aquí podemos configurar cuándo va a hacer las copias de seguridad y el periodo de retención de esas copias. Aquí podemos configurar un periodo de retención que va desde X días, ¿vale? 3-4 días o años, ¿vale? Igual queremos tener una copia mensual, y esa copia mensual que se mantenga en Azure durante 5 años. Pues se podría configurar aquí sin ningún problema. ¿Vale? Ya está. ¿Qué más cosas podemos configurar? Podemos configurar, esto es muy interesante, el tema del throttling o gestión del ancho de banda. Pues aquí definiríamos las horas de trabajo, ¿vale? Pues en mi oficina hay gente trabajando de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, ¿vale? Entonces, durante esas horas, el backup que me consuma como mucho tanto ancho de banda, ¿vale? Y fuera de ese horario de trabajo, que me consuma lo que yo le pongo aquí. Entonces, podemos aliviar de alguna forma el tema del ancho de banda y no saturar a los usuarios, ¿vale? Una vez que tenemos todo esto configurado, pues ya lanzaríamos el backup. Normalmente yo tengo un par de ficheros PDF aquí, ¿vale? Es importante comentar una cosa, y es que el agente de copia de seguridad de Azure, el primer backup lo hace completo y el siguiente lo hace incremental, de tal forma que el primer backup es el que más tiempo le va a costar, y a partir de ahí solo hace copia de lo que se ha modificado o se ha creado nuevo, reduciendo también el espacio de almacenamiento en Azure. Vale. También hace copia de ficheros abiertos sin ningún problema, y bueno, vamos a lanzar el backup, que no debería costarle gran cosa porque ya está hecho el completo, ¿vale? Entonces simplemente va a coger los posibles cambios que haya habido, que será 1 mega y pico como mucho, y ya está. A ver, que termine esto. Ahora a continuación, cuando acabe el backup, haremos una restauración. Ya veréis que es muy sencillo, se elige el día y la hora en el que se ha hecho ese backup, el destino, y bueno, ahora veremos las opciones. Obviamente toda esta comunicación entre la gente de copia de seguridad y Azure está cifrada en todo momento y va por el canal que tiene Microsoft para ello. O sea que no, el tema de la seguridad de la información está asegurado, ¿vale? Bueno, ya ha terminado el backup, 1,8 megas, no tenía ningún cambio aparente sobre lo que ya se había hecho antes, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la restauración. Seríamos a
a la parte de recover, ¿vale? Entonces podríamos restaurar una copia que se ha hecho desde este servidor, o si hubiésemos registrado otro servidor con el agente que he comentado antes, pues podríamos hacerlo desde aquí, ¿vale? Bueno, aquí simplemente browse files, seleccionamos el volumen de la copia, C, en este caso, ¿vale? Y aquí tenemos las diferentes horas a las que se ha hecho el backup. Igual me interesa recuperar una copia que se ha hecho a las 10 de la mañana porque a las 11 alguien ha metido la pata y ha borrado algo, ¿vale? Pues sin problema desde aquí. Y bueno, nos podríamos seguir días atrás sin ningún problema. ¿Vale? Se nos presenta de lo que hay copia de seguridad. Vale, vamos a elegir este, por ejemplo, este PDF. Y aquí se nos presentan las opciones ante un posible conflicto. Pues que en el destino donde vamos a recuperar la copia de seguridad hubiese un fichero que se llamase igual que el que vamos a restaurar, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos en ese caso? Creamos una copia para que existan las dos versiones, lo sobreescribimos o no lo recuperamos, ¿vale? Pues bueno, en este caso tampoco va a coincidir con nada que haya ahí, porque lo voy a restaurar en otra ubicación, ¿vale? En Restore, por ejemplo, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? A la hora de restaurar los ficheros, los restaura con la ACL, es decir, con la lista de control de acceso, ¿vale? Y por lo tanto conserva todos los permisos originales del fichero, ¿vale? Pues que fulanito pueda entrar a este fichero y menganito no. Todo eso lo conserva. Y ya simplemente lanzamos la restauración. Se conecta al servidor de Azure y comienza la descarga de los ficheros. ¿Vale? Esto, si lo vemos desde el portal web, lo que veríamos sería esto, ¿vale? Vemos que se hace copia de este servidor de Webinar Azure FIC, de la unidad C, y tenemos 6 puntos de restauración, y el último es de hoy a las 10 y... Bueno, esto no me debía actualizar el último que he hecho. Punto de recuperación más reciente. Bueno, esto debe estar la hora mal, ¿vale? Acabamos de hacer uno y no aparece reflejado. Bueno, aquí veríamos los elementos protegidos y el servidor que tenemos registrado. Vale. Ya ha terminado la restauración, ¿vale? Entonces ya podemos ir a la ruta en la que lo hemos hecho, que sería aquí. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro fichero restaurado, sin más, ¿vale? Entonces, esta herramienta se puede utilizar directamente, como he hecho yo, para hacer backup de ficheros contra Azure, o lo que podemos hacer si nosotros tenemos un software de copia de seguridad como un Veritas, una RC Backup y demás, podemos, los backups que hagamos con esas herramientas a disco, pues coger esos backups y llevarnos una copia Azure, ¿vale? Serviría para las dos cosas. Vale, esto como herramienta de copia de ficheros. Vamos a pasar a la parte de backup de SQL, ¿vale? Para la parte de backup de SQL, en el portal accederíamos a la sección almacenamiento, ¿vale? Entonces, como hemos hecho para la parte de ficheros, crearíamos un nuevo almacenamiento, ¿vale? Que tiene que tener, como antes, un nombre único, ¿vale? Pues lo que quisiéramos, ¿vale? Ya lo tengo creado, o sea que tampoco vamos a poner un nombre nuevo, ¿vale? Lo mismo de antes, por el tema de las latencias elegiríamos oeste de Europa, ¿vale? Nos interesa más ese data center. Y luego estaría la parte de la replicación, ¿vale? Esto es importante por el tema de asegurar los datos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si elegimos localmente redundante, a la hora de crear el almacenamiento, las máquinas virtuales y todo lo que vayamos a crear en Azure, ¿vale? Ese servicio que yo tengo creado en Azure, se crean otras 2 copias más. O sea, si yo creo este almacenamiento, me crea otras 2 copias más que están en el mismo data center, pero en elementos separados por el tema de redundancia, ¿vale? Entonces, si por lo que sea fallase un elemento físico, hay otras 2 copias en el mismo data center que me podrían servir, ¿vale? Si elegimos geográficamente redundante, además de esas otras 2 copias que hay en el mismo data center,
se hacen copias a otros data centers remotos de Azure, ¿vale? Entonces, si nos preocupa mucho la integridad de los datos, ¿vale? Pues elegiríamos geográficamente redundante. Geográficamente redundante con acceso de lectura. Esto lo recomienda Microsoft por el tema de aplicaciones que necesiten acceso permanente a información que esté subida a Azure, ¿vale? Porque esto lo que hace es combina el tema de geográficamente redundante, o sea, tendríamos la información en el data center que hemos elegido y en otros, pero además esa información tendríamos acceso de lectura en ubicaciones remotas, de tal forma que si yo tengo una aplicación en mi sede y voy a acceder a algo de Azure, podría acceder también a esa otra copia que se ha hecho en un data center remoto, ¿vale? Entonces, podría utilizar las dos copias y mejorar el rendimiento, ¿vale? Y luego está el tema de redundancia de zona, que es un poco a medias entre localmente redundante y geográficamente redundante. En lugar de hacerse tantas copias como el geográficamente redundante, pues simplemente es a otros dos data centers, ¿vale? Vale, vamos a crear esta si os parece y así lo veis. Lo mismo le costará un poquito, no mucho, ¿vale? Pero bueno, porque veáis cómo es esto, me voy a conectar al que ya está creado, ¿vale? Y esto es lo que veríamos. Esta es la parte que veríamos y aquí es desde donde administraríamos pues las credenciales de acceso, quién va a poder entrar, o sea, el usuario y las claves para poder acceder a este almacenamiento que yo he creado. Y sobre todo de todo esto que hay aquí, la parte importante son los contenedores. Una vez que yo he creado mi cuenta de almacenamiento, simplemente creo un contenedor, que es ponerle un nombre como si creases una carpeta, donde voy a almacenar la información, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, una vez que accedes al contenedor tienes aquí la información accesible, pues, la puedo eliminar, como en este caso, ¿vale? Voy a eliminar todo esto, me la puedo descargar sin ningún problema y bueno, puedo gestionarla. Vale, pues esto ya está creado. ¿Vale? Entonces, para esta segunda demo, lo que vamos a hacer es conectarnos a otro servidor que está creado en Azure, que lleva un SQL 2014. Entonces, abrimos nuestro acceso directo. ¿Vale? Ya estamos en nuestro servidor con SQL. Y vamos a enseñar cómo sería. Vale, una vez que tenemos abierta la herramienta de conexión a SQL, yo aquí tengo una base de prueba. Esta es la base de datos que cuando tú instalas una Navision tienes por defecto, que están todas las tablas de prueba y demás, y es con la que vamos a hacer la demo. Podéis hacer un backup de cualquier tipo de base de datos SQL, ¿vale? Entonces, en las nuevas versiones de SQL, como es esta, tenemos la posibilidad de, a la hora de hacer backup, además de hacer el clásico backup a disco, como vemos aquí, hacer un backup a URL, que es con lo que trabaja Azure, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un backup a una URL con unos credenciales que serían estos, que son los que ya tengo creados, ¿vale? La primera vez que hagamos el backup, como estos credenciales no van a estar creados, accederíamos aquí, a la parte de Create. ¿Vale? Aquí es donde configuraríamos la conexión al almacén que acabamos de crear. Entonces, aquí es donde necesitaríamos la parte que hemos visto aquí en el portal de las credenciales de acceso. Necesitaríamos el nombre de usuario y la contraseña. Una vez que hayamos creado estas credenciales en SQL, ya no las necesitamos más porque se acuerda de esto como destino, ¿vale? Entonces, una vez que hemos configurado esto,
en mi caso se llaman así, se le puede poner el nombre que se quiera, y el contenedor, que se llame SQL, es la carpeta destino en la que se van a guardar las copias, ¿vale? Ya podemos hacer el backup. A la hora de hacer el backup podemos configurar un par de cosas, como son la compresión, ¿vale? Si queremos que me comprima ese backup para que ocupe lo menos posible, lo haríamos desde aquí, ¿vale? Y el tema del cifrado. Si queremos que ese backup se realice con un cifrado, pues para tener la información más segura, lo haríamos desde aquí. En nuestro caso lo vamos a dejar por defecto, ¿vale? Entonces lanzaríamos un backup de esta base de datos. ¿Vale? Ya tenemos nuestro backup de SQL en Azure. Si accedemos ahora al contenedor, lo tenemos aquí, ¿vale? Este es el fichero, la copia de la base de datos que acabamos de hacer, y esta base de datos la podemos restaurar directamente desde SQL o bien, como comentaba antes, podemos descargarnos el fichero de copia de seguridad, ¿vale? Entonces me lo estaría descargando en mi equipo, me puedo acceder desde cualquier sede, ¿vale? Con acceso a internet a este backup y restaurarlo en el momento, que es una gran ventaja, el hecho de poder acceder a los backups desde cualquier parte, ¿vale? Vale, una vez que hemos hecho el backup de la base de datos, vamos a hacer la restauración. Igual que antes, a la hora de acceder al backup, a la hora de acceder a la restauración, también tenemos más opciones, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer la restauración, accederíamos a la parte de dispositivo, device, ¿vale? Y aquí, igual que en el backup, me aparece la opción de restaurar desde una URL, como es el caso. Entonces, selecciono la URL. Como estos credenciales de conexión a Azure ya estaban antes creados, ya los tengo aquí, no tengo que hacer absolutamente nada, ¿vale? El SQL se conecta al almacenamiento que tenemos en Azure y ya vemos lo que tenemos ahí. En este caso, el backup de la base de datos que acabamos de hacer. Seleccionamos ese backup. Ahora está leyendo la información de ese backup, ¿vale? Me dice esto es lo que tienes, esto es lo que ocupa, ¿vale? Aquí en principio no hay que tocar nada. Vamos a llamar a la base de datos destino, pues webinar SQL, por ejemplo. Aquí no tenemos que tocar nada. Esto es la ruta donde me va a dejar la base de datos. Y aquí sí que vamos a quitar esto porque no quiero que me haga un backup cuando acabe la restauración, ni quiero que me deje la base de datos en este estado, en no recovery. Lanzamos la restauración. Y ya lo mismo, se conecta a la cuenta de almacenamiento con los credenciales que tenemos configurados y empieza la restauración. Vale, ya va a acabar. Vale, ok. Ya tenemos nuestra base de datos restaurada con destino a este nombre que le hemos puesto. ¿Vale? Esto, lo dicho, la ventaja que he comentado antes de poder acceder a los backups desde cualquier sitio es, bueno, pues en este caso, si se me cayese el servidor de SQL, yo puedo levantar una máquina virtual en Azure, restaurar este backup que está ahí y ya estoy trabajando. ¿Vale? Esa es la gran ventaja. Esto sería para versiones nuevas de SQL. Como no todo el mundo tiene la última versión de SQL, Microsoft pone a disposición de sus clientes una herramienta, que es esta, ¿vale? Con la que podemos hacer ese mismo backup de SQL en versiones anteriores, ¿vale? Entonces no necesitamos la última versión. Si vemos la herramienta, realmente no tiene mucho. Me pide una ruta en el disco de esta máquina en la que estoy conectado, ¿vale? De tal forma que todos los backups que nosotros hagamos en un SQL 2005, un 2008, a esta ruta, o sea, a disco, pero en esta ruta y con terminación en .back,
me los va a subir automáticamente a Azure. Configuraríamos las credenciales, igual que hemos hecho desde la herramienta de conexión a SQL. Y lo mismo, si queremos que cifre la información y si queremos o no que habilite la compresión. En este caso lo voy a dejar la compresión por lo menos para que veáis un poco los ratios, ¿vale?, de compresión que tiene. Y ya está. Entonces, yo accedería aquí a mi base de datos, repito, en una versión anterior de SQL, y haría un backup, pues normalmente como lo haría Disco. ¿Vale? Entonces, aquí de destino ya no va a ser una URL, va a ser el disco y va a ser la ruta que yo he configurado en la herramienta. Que sería C backup. ¿Vale? Me va a dejar el backup aquí y lo voy a llamar, pues, navision.back, por ejemplo. Importante que tenga la terminación que nosotros hemos configurado en la herramienta porque es únicamente lo que nos va a subir a Azure. ¿Vale? Una vez que tengo el destino puesto, aquí no hay que configurar nada y aquí tampoco vamos a configurar nada. ¿Vale? Vamos a lanzar un backup completo contra esta ruta. Internamente, SQL, aunque parezca que está haciendo el backup contra disco, lo está subiendo directamente a Azure. Por eso está tardando más que el que hemos hecho antes. Entonces, ahora si nos vamos a la ruta a la que hemos lanzado el backup, que sería cbackup, vemos esto. Perdón, que aquí tengo otro. ¿Vale? Vemos un fichero en disco que ocupa 6K. ¿Qué es este fichero? Este fichero es el que ha generado la herramienta y contiene únicamente la información para que cuando hagamos el restore pueda conectar con la cuenta de Azure que tenemos, ¿vale? Por eso ocupa tan poco. Entonces, ahora si nos vamos al portal, en el almacenamiento, tenemos esto por un lado, que es la copia de la base de datos que hemos hecho, que en lugar de ocupar 133 megas como ocupaba la otra, como hemos habilitado la compresión, ocupa la mitad, menos de la mitad, ¿vale? Y tenemos este otro fichero que no es más que una copia del que acabamos de ver en disco, de tal forma que si perdemos ese fichero que tenemos en disco, lo podemos descargar de aquí sin ningún problema, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos este backup hecho, podemos restaurarlo, pues igual que hemos hecho un backup a disco, pues como si hiciésemos una restauración desde disco. Igualmente, accedemos a la parte de restauración y seleccionamos el fichero. Que lo tenemos aquí y que es este porque me he equivocado al llamarlo. ¿Vale? Seleccionamos esto. El SQL ahora internamente lo que está haciendo es leer la información de este fichero y apuntar a Azure, ¿vale? Y una vez que apunta a Azure, veré el backup que yo tengo para ver si es consistente. Y ahora veremos que me dejará tocar otras opciones. Vale, ya la he leído. Lo mismo de antes, no quiero que me haga un backup al acabar ni que me deje la base de datos en ese estado. ¿Vale? Y le voy a llamar webinar herramienta, ¿vale? Para que se vea que es distinto. Y ya está. Lanzamos la restauración. ¿Vale? Aquí arriba podemos ver el progreso. Y ya está. ¿Vale? Ya tenemos esto restaurado en nuestro servidor de SQL. ¿Vale? En versiones anteriores a 2012-2014. ¿Vale? O sea que realmente se puede hacer backup de cualquier SQL a día de hoy. El backup de SQL, como hemos visto, funciona apuntando a una URL.
esto es importante porque, por comentarlo. Además de estos ejemplos que hemos visto, ¿vale? Que sepáis que ya los principales fabricantes de dispositivos NAS y, bueno, softwares de backup están ya, algunos ya tienen implementado la posibilidad de hacer este backup contra Azure, ¿vale? Y otros lo están implementando. O sea, quiere decir, hay soluciones bastantes soluciones para poder hacer backup contra Azure, ¿vale? Vale, pues en principio, por mi parte, ya está. Ya estas son las dos demos que teníamos preparadas, ¿vale? Y bueno, si os parece, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda de todo esto que hemos visto, pues vamos a pasar a eso. A ver, un segundo. Un segundito que voy a volver a poner la presentación. Vale. Bueno, Vale. simplemente confiar en que la exposición haya sido medianamente clara, que lo hayáis comprendido y que hayáis visto el ejemplo correctamente. Los dos ejemplos que se han presentado, tanto el backup de ficheros contra Azure como el backup de SQL contra Azure. A continuación, abrimos un poquitín el turno de dudas y cuestiones para que podáis presentarnos un poquitín las preguntas que queréis lanzarnos para contestarlas in situ. Vale, hemos habilitado la mensajería instantánea, pues algún tenéis algún problema, no habéis localizado la pestaña de preguntas y respuestas. Yo, mientras algunos animáis, yo si queréis un poco a modo de resumen de lo que nos ha enseñado Fernando y lo que nos ha comentado JJ, sí que un poco recalcar quizá los aspectos principales de este tipo de soluciones cuando hablamos de hacer backup en Azure, ¿vale? Quizá para muchos haya sido la primera toma de contacto con lo que es Azure, pero ya habéis visto que no hay nada realmente de lo que asustarse. Es decir, al final es un interface web a través del cual se puede configurar y gestionar prácticamente todo, ¿vale? Con lo cual es un entorno bastante amigable en comparación quizá con otros tipos de soluciones cloud que quizá estemos más condenados a hacer quizá un trabajo en línea de comando excesivo. El ejemplo que hemos puesto ha sido con una máquina virtual sobre Azure, principalmente por dar una cobertura cloud a toda la parte de la demo, pero por supuesto esto mismo que os hemos enseñado es perfectamente válido siendo una máquina virtual o una máquina física en cada una de vuestras instalaciones, simplemente pues por simplicidad de despliegue y porque también tuvierais una primera aproximación al proceso en Cloud de Azure, hemos hecho el despliegue en máquinas virtuales. ¿Vale? Otro aspecto a destacar también es el tema que habéis podido ver de la configuración de la seguridad, ¿no? Que es otra cosa que nos preocupa cuando hablamos de soluciones de cloud. Ya habéis visto, ya habéis podido comprobar, incluso habéis visto cómo se configura de una manera bastante sencilla. Por un lado, el certificado de las credenciales para generar esas copias y el control que tenemos desde qué dispositivo se puede conectar o en qué dispositivo se puede recuperar. Es decir, que la información al final es nuestra. Tenemos que tener esa capacidad de tenerla segura y de tener un control de hacia dónde va y hacia dónde se recupera. Eso incluye, como hemos visto, el tema de la recuperación en otro servidor, que es importante para recuperar en un entorno de test o incluso en un entorno de contingencia. Temas importantes también, el que hemos podido comprobar que no estamos utilizando una tecnología que nos obliga a estar a la última en todo, porque al final cada entorno es diferente y no siempre podemos estar incluso ya por un tema económico, ¿no? En las últimas versiones de todo. Cuando Microsoft ha pensado en el desarrollo de esta tecnología en Azure y esa integración, esa extensión de las partes de la protección, ha pensado en todo un portfolio de soluciones. No estamos hablando solamente de utilizar las últimas versiones, ni de servidores de ficheros, ni de entornos de SQL. Como os comentaba Fernando, para cada versión o para cada entorno se puede trabajar en una estrategia diferente. Y con esta parte de integración en storage, nosotros ya hemos hecho varias pruebas con un par de fabricantes para hacer esa integración con backup de URL de dispositivos de storage a la cuenta de Azure. Principalmente los fabricantes
lo reconocen como una solución líder a la hora de tenerlo en cuenta, incluso lo integran dentro de su solución de storage, ¿vale? Es un poco la parte de resumen. Aquí os hemos puesto tres recursos públicos donde podéis comprobar, por un lado, todo el tema de confidencialidad y seguridad que rodea el servicio de Azure. Una página donde podéis comprobar incluso desde vuestras oficinas e instalaciones qué nivel de conectividad, qué latencia, sin qué retardo tenéis en conexión a cada uno de los data centers de los que dispone Azure a nivel mundial, con lo cual podéis despejar esas dudas de los tiempos de retardo. Y por otro lado, hemos querido también poner el enlace al blog, porque Azure es una plataforma que está en continua evolución, con lo cual siempre que salen cosas que van a estar en public preview o que se van a poder instalar o cosas que están desarrollando, pues aparecen en el blog de Microsoft, ¿de acuerdo? Antes de pasar a preguntas y respuestas, creo que hay alguna consulta, ¿vale? Indicaros también que este es el primero de una serie de webinars que vamos a hacer alrededor de Azure. El objetivo de este primero ha sido ver cómo apoyarnos en las soluciones de cloud de Microsoft para tener una copia de nuestros datos. Ya o habéis visto, os he adelantado un poquito, lo que va a consistir el siguiente paso, objeto del siguiente webinar, que va a ser, una vez que ya tenemos esos datos en Azure, como ante una contingencia, ante un pico puntual de trabajo, ante un entorno de test, podemos poner en servicio esos datos. Es decir, tener la copia del SQL está muy bien, pero al final hay todo un servicio, como hablábamos antes con la presentación de JJ, donde se ejecute. Con lo cual, tengo esa línea base de tengo mis datos en Azure, mis ficheros, mi SQL o aquello que precise, y si lo necesito, no solamente lo puedo recuperar desde la nube, sino incluso lo puedo llegar a ejecutar desde la nube. Eso lo veremos también como objeto del siguiente webinar. La idea es hacer un tercer webinar basado en una visión un poco más general de Azure, creación de máquinas virtuales, integración de redes, una visión un poquito más global. Estos dos primeros hemos querido centrarnos en algo un poco más práctico, ¿vale? Y ya por cerrar, antes de contestar a las preguntas, simplemente indicaros que, como habéis visto, la soltura de nuestro equipo técnico a la hora de hablar de todo tipo de soluciones la tenemos basada en dos pilares principales. Uno, la apuesta que ya como EFOR hicimos en tecnologías cloud y en tecnologías de Microsoft desde hace ya pues bastantes años. De hecho, fuimos pioneros en implantaciones de soluciones cloud basadas en Office 365 y su continuación natural que ha sido en Azure. Y esto incluso ha desembocado esto de la semana pasada, Microsoft nos ha concedido como empresa, como EFOR, el reconocimiento a ser el partner del año en la categoría de pymes por nuestra apuesta y nuestra innovación en la implementación y el uso de las soluciones de cloud. Es decir, que todo lo que habéis visto en la parte de demo nos hemos animado a hacerlo desde la experiencia. Ya tenemos clientes con distintos tipos de escenarios con los cuales hemos hecho proyectos en Azure que podemos compartir con cada uno de vosotros y, por supuesto, estudiar cada problemática o cada proyecto que queráis plantearnos, ¿vale? Por lo que vemos hay una cuestión, ¿vale? Hay un par de cuestiones, ¿de acuerdo? Una nos pregunta por las diferencias entre el backup en la nube y en cinta, ¿vale? Entonces esto es una pequeña discusión que hay siempre. Realmente son estrategias de backup totalmente diferentes. Un backup en cinta es más lento. Ya habéis visto lo poco que cuesta hacer un backup a disco, una recuperación desde disco. Como disco entiendo también Azure, porque no deja de ser un servicio de disco. Y por otro lado, que sería una cinta. El backup en cinta es más costoso y bueno, al final también los tiempos de recuperación son más lentos. Recuperar, como hemos visto, desde un backup en Azure no requiere nada especial. Si yo tengo que recuperar desde una cinta, necesito un dispositivo hardware específico conectado a un servidor específico, con una tarjetería específica y un software específico. Podemos disponer de ello o no, o se nos puede alargar el tiempo para una posible recuperación. Aquí estamos hablando de tener un recurso siempre disponible y siempre accesible para recuperar en cualquier sitio, cosa que en un escenario de cintas es complicado, ¿de acuerdo? Tenemos otra pregunta. La idea con el tema de la presentación, ha habido gente que nos había contado desde el principio, es remitiros la información. De todas maneras, nos ponemos en contacto con los que nos indiquéis, un poco por aclarar dudas, si no os animáis a hacerlas pues en el chat abierto. Y para que nos queráis plantear cuestiones y también os remitiros una información que habéis visto para que la tengáis accesible. ¿De acuerdo?
¿Alguna cuestión más? ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? José Antonio, gracias a ti por asistir. Se felicita por la demo. Al final la integración con Linux es tratar ficheros. Si es uno de los mayores apuestas que ha hecho, por ejemplo, Microsoft con el tema de Azure es la integración con Linux. De hecho, las presentaciones que hacen salen pingüinos, como digo yo, por todos los sitios, ¿vale? Tendríamos que ver el escenario concreto, José Antonio, para ver, estamos hablando de ficheros, base de datos MySQL y verlo, ¿vale? Y si no, pues Fernando también te lo podría mirar en ese nivel de detalle. Pero en principio todos los sistemas o todas las tecnologías Linux en general con Azure tienen un nivel de integración muy alto. Muy alto. ¿Alguien más se anima con alguna cuestión? No tenemos que ser escrupulosos con el tiempo. Bueno, pues si nadie se anima a preguntar nada más, yo simplemente pues agradecer a todo el mundo la asistencia al evento, al personal técnico que ha participado, tanto a JJ como a Fernando, como al resto de los compañeros, y simplemente pues reiterar el ofrecimiento para aquellos que queréis ampliar información o queréis ver más nivel de detalle o queréis estudiar o validar algún otro tipo de escenario de backup en Azure, pues a vuestra disposición, y invitaros a los siguientes webinars que convocaremos como consecución de este para terminar el webinar de 3, y si alguno tiene alguna propuesta de webinar, pues también, por supuesto, abiertos a lo que nos queráis plantear. Por mi parte, nada más. JJ o Fernando, ¿queréis? Nada, simplemente un saludo a todos y cualquier duda nos la podéis plantear por los canales habituales de comunicación con EFOR. Fernando, ¿estás ahí? Sí, lo mismo. Muchas gracias y lo que dice JJ. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis cómo contactarnos. Gracias. Pues, muchas gracias a todos.